Hola, bienvenidos a esta clase de Cristo es el camino. Mi nombre es Alexis Canseco. Voy a estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Espero que espero que si es una nueva persona que nos está viendo, espero que esto sea de su agrado y que sea un mensaje que usted entienda principalmente y comprenda lo que hoy vamos a tratar. Pero si usted ya ha escuchado los anteriores mensajes, le agradecemos. Gracias por permitirnos entrar a su casa por medio por los medios virtuales. Muchas gracias y gracias por escucharnos. Esperamos que el Señor les bendiga y les siga bendiciendo todos los días como lo hace a pesar de estar en un mundo caótico, de estar en esta pandemia. Damos gracias a Dios porque a pesar de eso nos cuida. Él está con nosotros todos los días. Y bueno, el día de hoy vamos a meditar en un pasaje, en una parábola que Jesús narra. Este pasaje está en Lucas 15. Ahí en la pantalla se puede ver Lucas 15 del 11 al 24. Vamos a ver esta historia que Jesús narra. Y primeramente vamos a hacer una oración para pedir la guía de nuestro Señor. Así que oremos. Padre, te pedimos en esta mañana, tarde, donde sea, sea la hora a la que se esté viendo este video, Padre, te pedimos que seas con nosotros, que hables a los oyentes y que gracias porque hablaste a mi vida primero, Padre. Te pedimos que seas en esta clase y que lo que tú tengas que decir sea una semilla, que en un futuro sea un fruto y una nueva alma para ti, Padre. Te agradecemos por las bendiciones que nos das, porque eres paciente con nosotros, Señor. Todo eso te lo pido en tu santo nombre, por tu Hijo Cristo, Jesús y tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a ver este pasaje de Lucas 15. Y para ver una breve introducción, vamos a ver algo que se llama el contexto. El contexto es ¿por qué Jesús narra esta parábola? Bueno, la respuesta está en el mismo capítulo, en Lucas 15, versículo 2. Vamos a ver lo que dice. Uh, Primeramente dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y empieza la parábola del buen pastor, después la parábola de la moneda perdida, y esta tercera parábola que vamos a ver, la del hijo pródigo. Bueno, la razón principal por la que Jesús narra estas tres parábolas es por ese cuestionamiento de los escribas y de los fariseos, pues Jesús estaba con los que ellos consideraban pecadores, con personas bajas de la sociedad. Es como si Jesús hoy en día estuviera hablando con drogadictos. Es como si hoy en día estuviera sentado con aquellas personas que difieren de la heterosexualidad. Hoy Jesús estaría compartiendo con ellos. Y la gente, los religiosos de ese entonces, se enojaron con Jesús y le reprocharon que por qué hace eso, por qué habla con pecadores y publicanos, con gente baja. Entonces Jesús repite estas tres parábolas. En estas tres parábolas podemos ver el amor de Dios. ¿El amor de Dios a qué? A los perdidos. Jesús habla con los perdidos y les enseña a los fariseos que también hay amor para ellos, que todos merecemos, bueno, no merecemos, ¿verdad? Pero todos seremos merecedores de la salvación que está en Cristo si le aceptamos a Él. Y Jesús narra precisamente esta parábola, esta hermosa parábola. Bueno, la parábola era un método que Jesús usaba para enseñar. Era una historia simple con elementos de su cultura. Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador, donde precisamente habla de un sembrador. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la moneda perdida, del hijo perdido, elementos que usaban en su cultura del diario vivir. Y él lo usaba para hablar una verdad acerca del reino de Dios. Y esta parábola tiene dos etapas. La primera es la del hijo menor y la segunda es la del hijo mayor. Nosotros nos vamos a centrar en la historia del hijo menor. Y bueno, los personajes, pues es el padre y el hijo menor. Y el hijo mayor, pero vamos a ver solamente el hijo menor. El padre es una clara representación de Dios.
del amor de Dios, y el Hijo es la clara representación de los pecadores, de todos nosotros. Todos nosotros en algún tiempo fuimos el hijo perdido, el hijo menor que se rebeló contra su padre. Bueno, vamos a ver cómo Jesús narra esta historia. Primeramente, vamos a ver esta primera enseñanza, que el amor del Padre, olvidé repetir esto, nuestra parábola, nuestra meditación se llama el amor del Padre para su Hijo rebelde. Entonces, ¿cómo es que el Padre muestra este amor hacia su Hijo rebelde? Primeramente, respetó la amarga petición. El Padre accedió a la petición malvada del Hijo, a la petición cruel del Hijo. ¿Por qué es una petición cruel? Bueno, vamos a ver eso poco a poco. La dinámica va a ser fácil. Yo voy a ir leyendo y vamos a ir hablando sobre el pasaje. Nuevamente, la palabra de nuestro Señor dice, versículo 11 del capítulo 5. Mantenga su Biblia abierta, si no, van a aparecer algunos versículos. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Entonces tenemos esta primera escena. Jesús narra que el hijo menor se acercó al padre y le dijo, Padre, dame la parte de los bienes, dame uh, lo que es mi herencia, dámela ya. Y esta es una petición inusual en esta época, porque comúnmente, como incluso es ahora, la herencia se da a la muerte del padre. Y que tú le pidas a tu padre en esa época la herencia, literalmente le estás diciendo, Padre, deseo que estés muerto. Entonces, esta es una actitud de rebeldía total del hijo. El hijo quiere vivir fuera de la voluntad del padre, fuera de la casa del padre y quiere sus propias reglas. Es su libertinaje, es su decisión, es su vida, es su cuerpo. Él quiere hacer lo que él le plazca. Entonces, por eso se acerca al padre. Entonces, el padre accede y esto es algo impresionante porque ante aquella petición en la mente de los judíos, muy probablemente el padre lo hubiera abofeteado, incluso peor, lo hubiera sacado de la casa o bueno, quién sabe cómo hubiera reaccionado el padre, pero este padre, como ama a su hijo, le da la herencia. Y no solo a él, sino al hijo mayor. Recuerde, la palabra narra que este padre tiene dos hijos, uno menor y uno mayor. El menor es el que pide la herencia y al menor se le acostumbraba a dar una parte, ¿no? 2/3 de la herencia, no todo, y al mayor 1/3, entonces era más para el mayor. Pero al menor se le da lo que le corresponde y al mayor. Entonces esta acción no era bien vista, era algo cruel, era querer escapar de la voluntad, de la autoridad del padre, de la comodidad del hogar, por querer vivir la vida que él buscaba. Bueno, entonces, después de esta petición, el hijo menor tiene la perdición. Porque, bueno, vamos a ver lo que dice la escritura. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, en esa provincia, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a leer hasta el 16, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, perdón, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos a marcar esta palabra, pero nadie le daba. Bueno, entonces el hijo, como decide su propia vida, él tiene decisión sobre su vida, se va. Él dice, ya no quiero estar aquí, dame lo que es mío y yo me voy. Entonces junta todo, porque aparentemente las herencias de esa época constituían en terrenos, entonces tenía que venderlos y juntar todo el dinero y largarse, básicamente es lo que hizo. Entonces, ahora el hijo está en una situación horrible. Dice que en ese lugar vivió perdidamente, por lo cual podemos notar que fue un despilfarro. Todo lo que tenía lo despilfarró
en mujeres, en alcohol, en vicios. Y ahí estuvo hasta que llegó un momento en el que no juntó para el futuro y no tenía nada, a tal grado de que empezó a buscar trabajo. Entonces vemos esta actitud de pérdida del hijo. Perdió todo lo que tenía en la casa, perdió todo lo que el padre le había dado, perdió incluso la protección del padre porque no tenía ni para comer, no tenía nada. Entonces, él tenía que ahora trabajar. Imagínense qué desgracia para este hombre vivir esto, este momento de pasar, de tenerlo todo, entre comillas, y a pasar a tener nada. Es preciso que Jesús quiere enseñarnos que nosotros actuamos en el pasado, muchos actuamos en el pasado como este hombre. Quisimos alejarnos de Dios, nos fuimos de la casa de Dios y vivimos nuestra vida como nosotros quisimos. Y desperdiciamos todo. Y ahora estamos en el momento del hambre, tenemos ganas de llenar nuestra comida de los puercos. Y verá, esta imagen de los cerdos, de los puercos, es muy fuerte para los judíos, porque para ellos este animal era impuro. No les era prohibido tener crías de cerdos, pero era algo muy bajo, algo que nadie quería hacer. Y el que lo hacía era, era algo bajo para la sociedad. Entonces, en la mente de los judíos, pues él recibió su merecido, porque se fue de la casa del padre y ahora está criando cerdos. Entonces, era una persona que tenía su merecido hasta cierto punto para la mente de los judíos. Incluso había un dicho entre los judíos que decía, maldito el que cría cerdos. Entonces podemos entender la idea, que era muy fuerte, era bajísimo, estaba en un pozo tan profundo que no podía salir por el lodo que había alrededor y como estaba sucio tampoco podía salir. Entonces él experimentó este grado hasta que literalmente podríamos decir que se convirtió en un cerdo porque vivía con ellos. No sabemos si dormía ahí, pero tenía tanta hambre que quería comerse las algarrobas, que eran las plantas que los cerdos comían, porque nadie le daba nada. Y es claro, pues en esta vida nada es gratis, entonces nadie le daba nada. Tenía el estómago vacío y solo veía a los cerdos alimentarse y alimentarse y él no tenía nada. Entonces está humillado completamente, está en un momento horrible, está perdido totalmente. Pero vemos que hay una recapacitación, así es. Voy a seguir leyendo versículos 17 al 19. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Note cómo él mismo reacciona, recapacita en sí mismo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, estando en este hoyo de miseria, en este lugar, él recapacita. Él se da cuenta, ya cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en la casa de mi padre hay muchas cosas, o sea, hasta a los trabajadores tienen comida de sobra. Y él estaba exagerando un poco porque los trabajadores sí tenían comida, pero no era un banquete, pero podían comer las tres comidas al día. Muy probablemente él solo comía una vez al día o a veces no comía, no sabemos. Pero él reacciona, él recapacita, se da cuenta en la situación que está. Entonces la oración del Hijo nos enseña algo muy importante. Él ha recapacitado. Por lo mismo nosotros necesitamos recapacitar. En ese hoyo, en ese fango, necesitamos comprender y ver lo que hemos hecho. El Hijo se da cuenta que ha hecho mal al Padre y a Dios. Por eso dice, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, lo podríamos cambiar, y contra ti. Entonces el pecado a los padres es muy fuerte en esta cultura. Y para los judíos, él estaba bien castigado, bien merecido, no merecía nada, merecía estar ahí, en ese lugar. Entonces, él está pensando esto, el hijo menor piensa que está perdido y ya no tiene esperanza, pero piensa en su padre, piensa en todo lo que su padre le había dado.
Esto hace mucho contraste con la frase anterior de nadie le daba nada. Su padre le daba casa, le daba comida, le daba seguridad, le daba dinero, todo, le dio todo. Incluso cuando él se quiso ir, le dio la parte de los bienes, aun cuando no era el tiempo, se lo dio, pero a contraste del mundo, nadie le daba nada. Él tenía que trabajar, él tenía que sufrir, porque había pecado contra Dios, había pecado contra su padre. Él estaba hasta cierto punto pagando lo que hacía, pero se dio cuenta de su error, recapacitó, entró en razón, se dijo a sí mismo, ¿cuántos de jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí muriendo de hambre. Entonces él decide volver a casa. Es así que ahora vemos su arrepentimiento. Y me gusta lo siguiente, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Entonces debemos entender lo siguiente. No solo es decir, estoy mal, necesito ayuda. No solo es eso, sino también es acción, es actuar, es arrepentirse. Y me gusta cómo pone esto. Y levantándose, y vino a su padre. Y levantándose, y vino a su padre. Entonces demuestra el arrepentimiento. Imaginemos que el hijo estaba mirando, dándole la espalda al padre. Entonces él reflexionó en sí, dijo, hay mucha abundancia en la casa de mi padre, yo aquí pereciendo. Entonces se dio la vuelta y se fue a la casa de su padre. Fue arrepentido. Era algo notorio de que él estaba arrepentido por lo que había hecho, pues aún en la bajeza no tenía nada y recordó el amor de su padre. Qué maravilloso, ¿no? Es hermoso como este joven recuerda a su padre en, en esos momentos. Y él se levantó no por sus propias fuerzas, sino porque el amor del padre, que el padre anteriormente había mostrado, le dio fuerzas para levantarse. Y algo interesante aquí es que nadie lo obligó a reaccionar. Él reaccionó solito. Él vio la miseria en la que estaba, recordando que el padre le daba todo, pero ahora no tenía nada. Entonces él reaccionó y decidió volver a la casa de su padre. Entonces ahora vamos a ver la parte central de estos versículos, el amor del padre. Versículo 20, parte B, dice, ah, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, vea esto, y aún cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello, su cuello y lo besó. El hijo muy probablemente estaba lleno de lodo, estaba sucio, olía mal, bañado, estaba cansado incluso, pero el padre lo espera a la puerta de la casa y corre. O sea, lo vislumbra a lo lejos de la montaña, probablemente en el camino, y ve que es su hijo, que está triste, que está mal, y corre y lo abraza. No le importa que esté sucio, lo abraza, lo acaricia, lo besa. Esto implica que el padre lo amaba tanto que respetó su decisión y esperó hasta que su hijo reaccionara. El padre no lo empujó a nada como tal, el padre no lo obligó, el padre estuvo ahí paciente, esperando a que su hijo reaccionara por el mal que había hecho. Y ahora vemos al padre en la montaña, en la puerta de la casa, probablemente en un cerrito, viendo a su hijo a lo lejos caminar con un bastón, herido, sin nada, incluso muy probablemente con poca ropa. Y el padre corre y lo abraza. Impresionante, ¿no? Es así que vemos ahora el amor del padre en todo esto, porque bueno, porque primeramente accedió a la petición cruel de su hijo, a la mala petición, porque lo amaba. Y le repartió los bienes, no solo a él, sino al mayor. A los dos los amaba. Incluso respetó su decisión, porque bueno, él podía detenerlo, era el padre de la casa, él puede ser, ¿sabes qué? No te voy a dar nada, te me quedas, punto, se acabó, no hay discusión. Pero no, él respetó su decisión y dejó que el hijo se fuera. Pues si él se quería ir, está bien. Y proveyó, pero nadie le daba nada. Al hijo menor, nadie le quería dar nada,
pero aún así el padre le daba todo. El padre le ayudaba, el padre le sostenía, nada le faltaba. A pesar de que el hijo no era obediente, le dio todo sin realmente merecerlo. Es así Dios con nosotros, realmente nos da la vida cada día sin merecerla. Nosotros somos como este hijo y merecemos el castigo de Dios, pero Dios, movido en misericordia, no lo hace. Y esta es la parte importante de este versículo. La motivación del amor del Padre es la misericordia. ¿Qué quiere decir la misericordia? Bueno, la misericordia es que Dios no le da al pecador lo que merece, pues la paga del pecado, lo que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios da vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, esta persona, este hijo menor, merecía ser castigado, pero la misericordia del Padre no, la misericordia del Padre lo mueve a no castigarlo, pues ve cómo sufrió. En lugar de castigarlo, va y lo abraza, lo arropa. Y bueno, y algo muy importante, que es la actitud paciente de Dios. Pedro nos recuerda que en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, es que Él no ha llegado, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes, por amor a nosotros, no queriendo que nadie sea destruido, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia del Padre, ese es el amor del Padre, la misericordia, lo que motiva al Padre a esperar a su Hijo rebelde, a pesar de que su hijo fue rebelde y a pesar de que muy probablemente el hijo, en otras palabras, le dijo, quiero que estés muerto, el padre lo amaba, el padre lo quería. Imagine la escena, solo quiero que imagine esta escena. Vea al padre esperando a su hijo a la puerta todos los días y en una tarde tal vez ve a lo lejos a una persona y no duda y es su hijo y corre, corre por la misericordia que tiene él, lo abraza, lo besa. ¿Qué padre podría hacer eso realmente? Solo Dios, que ama y perdona, lo hace por su misericordia. Por su misericordia no somos castigados, por su gracia somos salvados. Eso es lo importante que debemos entender. No importa la cantidad de pecados, no importa el tamaño incluso del pecado, si así lo quiere ver, no importa los pecados que haya cometido, necesita usted recapacitar, arrepentirse y venir a su Padre. Y su Padre lo va a perdonar porque está ahí paciente. Él espera que usted venga porque sabe que usted va a venir, porque necesita de Dios. Entonces, ahora vemos algo muy importante, la reacción del Padre, versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces el padre hace algo diferente. Llega el hijo y le dice, Padre, sabes que he pecado, sé que he pecado, lo siento, lo lamento, quiero que me perdones. Pero el padre no lo deja terminar. Recuerda que cuando reaccionó, él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, el padre no lo dejó terminar la oración. En vez de eso, mandó a llamar a sus siervos, a sus sirvientes y les dijo, traigan ropa. Esto implica en esta cultura que fue restituido a la familia, fue aceptado de vuelta, con amor, con paciencia, porque el Señor es paciente esperando a nuestro arrepentimiento. La acción del Padre en la mente de los judíos no era algo regular, era, no era algo que se veía todos los días. Pues, ¿qué clase de padre perdonaría a un hijo rebelde que se fue lejos y desperdició todo en vicios, en mujeres, en alcohol, etcétera? Bueno, ese padre es Dios. Eso es lo que no comprenden muchos judíos, como un padre, cómo Dios podría perdonar a aquellos pecadores. Bueno, Dios nos perdona porque nos ama, porque Él es paciente. No importa lo malo que haya sido o lo malo que eres. Lo que importa es que tú recapacites. Lo que importa es que usted recapacite. No importa la edad que tengas. No importa si ya tienes 50, 60
con 15 o 10 o 20 años, no importa la edad. Lo que importa es que te des cuenta del error que has cometido hacia tu Padre Dios. Bueno, esta es la fiesta que hace el padre uh, por conmemoración de su hijo. Le da el becerro más gordo y los becerros gordos solo se comen en fiestas importantes. Y si fuera mexicano el padre, ese becerro, me imagino que fuera para Navidad. Porque eso es lo que comemos los mexicanos. Bueno, no comemos eso, ¿verdad? Pero eso es la importancia de que solo los animales gordos, los más buenos en ese sentido, son matados para fiestas muy importantes. Pero el padre hace una excepción y como ve el arrepentimiento de su hijo, entonces decide matar a este becerro, decide revestirlo, decide perdonarlo, decide restaurarlo. ¿Por qué? Porque su hijo recapacitó, a pesar de todo lo que había hecho, vino a su padre y le pidió perdón. Él estaba en el lodo y Dios ahora lo ha sacado y lo ha perdonado. Usted hoy en día no es diferente a este hijo. Nadie, ningún cristiano fue diferente a este hijo. Todos fuimos como el hijo menor. Estábamos lejos de casa. Estuvimos lejos de casa. Estuvimos sucios. Estamos sucios. Y muy probablemente hundidos en miseria. Pero hay esperanza. Hay esperanza. No se preocupe. Hace 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret vino a morir en una cruz. Nació en un pesebre. Eh, Fue una persona que vivió humildemente, vivió y cumplió todo lo que nosotros no pudimos cumplir. Entonces murió en una cruz para que nosotros podamos tener perdón de pecados y ahora podamos venir confiadamente ante Dios y pedirle perdón por lo que hemos hecho. Por eso necesitamos arrepentirnos, necesitamos recapacitar, no importa lo malo que hayamos sido, vuelvo a repetir esto, no importa la maldad, bueno, la maldad que hay en nosotros, Dios aún así nos va a perdonar. Entonces usted hoy, ¿qué decidirá? ¿Se quedará en el lodo con los criando cerdos o va a venir al Padre? Recordemos esta promesa que hace Juan, el apóstol Juan, allá en su carta. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si usted piensa que uh, usted puede decir, ¿sabe? Yo soy muy pecador, yo no tengo salvación, no. Dios no dice eso. Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo para perdonarnos. Fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa la edad que tengas, no importa quién seas, lo que importa es que tienes que arrepentir. Esta es la invitación el día de hoy, a que como el Hijo recapacites, que como el Hijo te arrepientas y como el Hijo vengas al Padre y le digas, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el Padre lo va a restaurar. Muchas gracias.